¿sí? Y habla de lo que es la cultura y de los valores de la empresa. Vieron que Jane nos habla de que cultura eh, es diseño, pero también es valores, pero también es presunciones básicas, ¿sí? Para Capriotti es como que en cierta forma toma lo de Jane, pero siempre haciendo como esa separación entre lo que es el diseño y lo que es la parte organizacional. Él, porque Capriotti es doctor en comunicación, entonces él tiene esa mirada más enfocada por ahí a todos los movimientos de la dinámica organizacional desde una mirada de la comunicación. Entonces, así es como en su libro, que es el apunte que ustedes tienen, él va desarrollando todo lo que es esta parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos intervenir en una metodología para poder mirar la organización, tomamos los enfoques de él, ¿sí? Que es este enfoque más bien organizacional o que nos habla de la cultura y también nos habla de los valores. Entonces Capriotti, en su libro se llama así, como les dice ahí, Branding Corporativo, nos habla de que la identidad es como el ADN de la organización. Esto que yo les digo es como la personalidad, es lo que la hace diferente de otras organizaciones que quizás hagan lo mismo, ¿sí? Y la diferencia siempre, entonces por eso él dice, nosotros tenemos que aprender a conocer cuál es, cuál es ese rasgo que la hace distintiva, que la hace diferente, y en base a eso poder trabajar con ese rasgo. Y sería un poco como mirarlo también desde ese valor que tiene la cultura para poder trabajarlo y poder mejorar. Lo mismo que un poco como lo que dice Capriotti, ¿no? Eh, es algo para aceptar, ya sabes. Un poco lo que dice Capriotti. Tiene que ver también con estos componentes, ¿no? El conocer cómo influyen, el conocer cómo influyen estos factores en esa organización, ¿sí? O en esa identidad. Entonces él habla de que es importante que trabajemos con los fundadores o con los líderes. Vieron que Shay nos dice que es el personaje simbólico, ¿no? Entonces, por ende, nosotros cuando queramos diagnosticar una cultura, primero tenemos que hablar con ese personaje simbólico, con ese fundador, con ese líder, con esa persona que puede llegar a ocupar un lugar de autoridad o no, puede ser simplemente una persona que por su carisma tenga la capacidad de influenciar a los demás, como es un líder, ¿no? Entonces, la visión del fundador y su liderazgo marcan el rumbo y la identidad de las organizaciones, dice Capriotti. Con lo cual, es importante que nosotros siempre tengamos una pequeña entrevista con esas personas que marcan esos rumbos para poder primero diagnosticar la cultura, ¿no? Después él dice, hay que trabajar la evolución histórica, cómo fue la historia de esa organización, de qué manera las crisis, las crisis, los fracasos, todo lo que se pudo conseguir desde la empresa, todas sus fortalezas adquiridas a lo largo de su historia, cómo hicieron para ser quien, para hacerla a esta organización como es ahora, ¿no? Desde esa mirada, ¿no? La historia de la empresa influye en la imagen pública y la reputación a lo largo del tiempo. El entorno social, todo lo que tiene que ver con el contexto que rodea a esa organización, de qué forma esa organización se presenta como un sujeto social, también es importante conocer y saber cómo entra en esta realidad. Las condiciones sociales moldean la percepción de la identidad, afectando cómo se ve la organización en la comunidad. ¿Sí? También importante conocer el contexto cultural que tiene que ver con la cultura y cómo esta organización se lleva con esa cultura y cómo la interpreta y la comunica también, ¿sí? Bueno, esto ya un poco como que lo sabemos, cómo está compuesta esta identidad a través de la cultura y la filosofía. La cultura que tiene que ver con
todas las creencias, los valores y todo lo que nos dice Capriotti, y la filosofía que tiene que ver con ese proyecto que tiene la organización y esa manera de mirarla, ¿no? Eh, qué es lo que define en su misión, en su visión y en los valores que orientan las decisiones estratégicas, ¿sí? Dice Capriotti mismo también que la cultura es como el alma de la organización y la filosofía es la mente, ¿sí? Un poco por la mente en el sentido de que es como más, va más a lo concreto, por eso les habla de misión, visión y valores para tomar decisiones que se van a concretar después, mientras que la cultura se ve desde el alma, como esas creencias, como esos valores, como esos supuestos que se tiene acerca de cómo es esta organización o cómo se hace el trabajo en esta organización. Bueno, la cultura corporativa define las creencias y los valores de una organización, influyendo en su comportamiento y sus decisiones, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que aprender a mirar esa cultura de las organizaciones, atendiendo también no solo a lo que se ve, como ya vinimos hablando estas clases anteriores, sino también a lo que está muy, muy profundo dentro de las organizaciones, como son los valores, como son las creencias, como son las presunciones básicas, es decir, aquello que piensan las personas que componen esa organización, pero que piensan por contagio, que piensan por inconscientemente, que no tiene como un acierto en la realidad, pero para las personas que están dentro de esas organizaciones son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es cultura? ¿Qué es a donde nosotros realmente tenemos que ir y tratar de identificar? Yo siempre le digo a los chicos esos acá un poco como que eh, nosotros sabemos que en un mes que ustedes seguramente ahora aprueban, regularizan con los instrumentos. Seguramente que de acá en la primera mesa, por ahí es difícil que se presente en la mesa de julio, pero ya para la otra mesa de julio, sí, para el segundo llamado de julio, ya se suelen presentar, porque durante las vacaciones, durante ese mes, aplican los instrumentos, hacen sus conclusiones y elaboran el proyecto de acuerdo a lo que concluyeron. En ese tiempo es como muy poquito tiempo para que nosotros podamos observar bien la cultura. No es tan fácil, pero obviamente como este es un trabajo práctico que nosotros vamos a llevar a, que nosotros hacemos simplemente para eso, para poner en práctica estos conceptos, se acepta, ¿sí? Se acepta toda la mirada que ustedes puedan tener, pensando también que es una primera mirada. Con el paso de los años se van a ir dando cuenta que estas miradas que en su momento parecen como muy simples, luego van necesitando, nosotros necesitamos ir un poco más y más profundo. Entonces, con el paso del tiempo se van a ir dando cuenta cómo estos procesos de profundización cultural no son de un mes a otro. No es que voy a la organización en junio y en julio ya le presento la propuesta al gerente. No, pasa un tiempo hasta que yo puedo ver bien todo lo que está pasando en la organización, aplico instrumentos, hago diagnósticos y voy viendo en función de eso qué es lo que puedo ofrecer. Vieron que yo siempre les digo, es como el médico, cuando yo voy al médico y le digo, no, mire, ¿sabes qué? Me duele la panza. Me duele la panza, yo creo que tengo que tomar un sartán, supongamos, ¿no? O sea, yo voy y el médico me va a decir, no, espere, porque yo tengo que hacer análisis, espere, porque yo tengo que darle un buen diagnóstico. No es tan simple como eso, porque para eso estudiamos, ¿no? Lo mismo hacemos nosotros con las organizaciones. Ustedes van a ver que los van a llamar y les van a decir, la llamo porque acá hay un problema con tal persona, porque se están llevando mal, porque el clima organizacional está mal, porque hay personas que acá vienen y son problemáticas, con lo cual van generando ese mal clima. O sea, ya me da todo ese diagnóstico, entonces yo tengo que decir, no, un momentito. Primero, déjeme que haga un diagnóstico para ver si esto que le duele a la organización en este lugar
necesita, es eso, primero, si es eso lo que le duele, y segundo, ahí veo qué es lo que necesita para poder mejorar. Si no voy, me quedo con lo primero que encuentro, ¿no? Pero eso lo vamos adquiriendo también con el paso del tiempo y le vamos diciendo cuál es el remedio que necesita para poder, bueno, para poder avanzar en su problema, ¿no? Mientras que la filosofía corporativa tiene que ver con la dirección estratégica de la organización guiando su misión y visión. Por eso les decía que Capriotti dice que la filosofía es la mente de la organización, es la que elabora todos los planes, todas las propuestas, todo lo que me va a servir para poder alcanzar esa visión, ¿sí? Son pequeños pasos que van a guiar mi misión para luego llegar a esa gran visión que tiene la organización, cada organización. Entonces, al ser como pasos más estratégicos, ya la filosofía tiene que ver con esa mente, con lo que le hace funcionar a la organización, no tanto del alma, sino ya más de la mente. Bueno, esto también habla Capriotti un poco de la comunicación y demás. Esto que ya lo vimos, esto también, bueno, esto también. La gestión estratégica. ¿Cómo hacemos ahora nosotros para poder diagnosticar cómo está esta organización y poder ver qué es lo que le puedo ofrecer? ¿Sí? ¿A dónde tengo que ir? Sí, está bien, voy a hacer entrevistas al gerente, donde le voy a preguntar todo lo que tenga que ver, todo lo relacionado con la cultura. ¿Sí? Como puede ser eh, muchos ya hicieron en su trabajo práctico, que están muy bien, fueron haciendo las preguntas de qué harían de acuerdo al nivel, ¿sí? En el nivel 1 voy a ver, bueno, personajes simbólicos, acciones simbólicas, voy a ver lenguaje simbólico, y bueno, ya sé más o menos qué preguntar de acuerdo a cada uno de los indicadores, ¿no? Pero ¿qué más puedo ver además de eso? O a la hora de diagnosticar, ¿hacia dónde puedo apuntar también, no? Entonces empezamos a ver que hay distintas miradas que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Como es el trabajar con la organización en sí y esto que dijimos de los niveles, pero también trabajar con el entorno. El entorno PEST, dice Capriotti, que es el político, económico, social y tecnológico. Hacer un análisis de todos esos factores, de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y cómo estos influyen en la identidad y en la comunicación de la empresa, ¿sí? Cómo este entorno influye en mi organización y hacia dónde quiero mirar. Los públicos, ¿sí? Tratar de pensar e identificar tratando de entender cuáles son esos públicos más relevantes y esenciales para que se pueda trabajar con la comunicación de esa imagen. Y la imagen corporativa en sí, ya pensando en esta percepción externa que tienen las personas de mí, trabajando en mi posicionamiento, trabajando en la reputación y en el cómo me ven en ese afuera, en esa organización de afuera. Bueno, cuando analizamos el entorno PEST, podemos pensarlo desde esta forma, con el impacto que tiene la organización o esta cultura en este contexto, ¿sí? Bueno, esto ya un poco lo vi. Esto también que tiene que ver con los niveles en los cuales nosotros vamos a trabajar a través de los valores, los artefactos. Primero, nivel 1, artefactos, nivel 2, valores e historia. La historia entra dentro del nivel 2 para Shane, y en el nivel 3 los supuestos también, ¿sí? ¿Cómo lo venimos trabajando? Acá no me di cuenta de ponerles para que sea como igual a lo que se trabaja con Shane. Es como lo mismo, nosotros, recuerden que les digo, nosotros tomamos Shane como para empezar a trabajar esta parte, pero también se puede trabajar con Capriotti, ¿no? Viendo los artefactos, los valores, las creencias, la historia, además del nuestro entorno PEST,
y de la forma en la cual nosotros podemos ver esta cultura dentro de la organización, vamos a hacer preguntas acerca de los tres niveles. Y vamos a trabajar también lo que es la filosofía de la organización, ¿no? Pensando en la misión, en la visión, y qué se sabe, qué se entiende. Estas preguntas, por lo general, acerca de misión, de visión y de valores, se las hacemos al personaje simbólico, ¿no? Que es quien tiene un poco más claro esto. Muchas veces por ahí hay organizaciones donde esto lo desconocen, las personas que forman parte de la organización, los colaboradores. Entonces ahí ya tenemos como un primer diagnóstico en decir que probablemente estemos trabajando con una cultura que está alejada de la filosofía, porque él no sabe cuál es la misión y cuál es la... Por ahí la misión la pueden llegar a conocer, ¿no? Recuerden, la misión está, esto que es la razón de ser de la organización, ¿sí? Lo que hago todos los días. Si yo vendo pan, mi misión va a ser hacer tantos kilos de pan todos los días, ¿sí? Y la visión tiene que ver con algo que está más alejado, ¿sí? Pequeñas misiones me van a llevar a conseguir mi visión, ¿sí? Es el futuro deseado, lo que es la meta final a la cual la organización quiere llegar, ¿sí? A medida que la organización va creciendo, las visiones van alejándose cada vez más, ¿sí? Esas pequeñas misiones son fáciles de conseguir, pero las visiones van un poco más lejos, ¿no? Entonces, conocer acerca de la misión, la visión y los valores de la organización también es importante. Conocer la estructura de los públicos, ¿sí? La estructura tiene que ver con cuáles son los públicos de esa organización, hacia dónde, a dónde apunta la organización, qué quiere conocer, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver con la definición de públicos que tenga la organización y la relevancia que tenga, ¿no? La definición tiene que ver con ese grupo de públicos que la organización siente que son de su interés, ¿sí? Nuestro público es nuestro target, ¿sí? Como decir, son los jóvenes, son los adultos, ¿sí? Esa definición de públicos y la relevancia, ¿sí? Tratar de ver dentro de esa estructura de públicos cuáles son, cuál es ese nivel de públicos que tiene esa organización. Comprendiendo la estructura de los públicos, nosotros vamos a poder ajustar los mensajes y las estrategias también, ¿no? Asegurando que esa imagen, esa identidad y esa cultura llegue a quienes realmente la organización quieren que llegue, ¿sí? Otra cuestión muy importante tiene que ver con la notoriedad y los estudios de notoriedad. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento acerca de esa organización. Esto tiene que ver mucho con el público de afuera, ¿sí? Y es, como les dice ahí, el reconocimiento de la marca. Muchas veces pasa que de un 85% de nivel de notoriedad, solo 60 reconocen la marca, ¿sí? Y esto puede ser porque hay distintos niveles de notoriedad, ¿sí? Hay dos niveles, primero dos formas, la notoriedad espontánea y la notoriedad asistida. La notoriedad espontánea es cuando yo les digo, por ejemplo, supermercado, y el primero que se les viene a la mente, ese es una notoriedad espontánea, ese es conocido por ustedes. No hablamos de que si lo conocen por bueno o por malo, sino que es el primero que ustedes tienen en su mente, es el que reconocen en este momento principal. Y otra notoriedad es la notoriedad asistida, que es cuando yo a la persona le tengo que dar claves para que recuerde, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, bueno, supermercado, bueno, pero el supermercado este que queda en tal lugar, que tiene estas características, que usa sus colores, o sea, les voy dando pistas, ¿sí? Y ustedes dicen, ah, ya sé, es el BEA, claro, sí, ¿sí? Pero ahí yo les tengo que ayudar para que puedan ustedes llegar a recordar ese recuerdo, tener ese recuerdo por qué tipo de supermercado es, ¿sí? Entonces la notoriedad va como disminuyendo también de acuerdo a los niveles, ¿no? Tenemos
top of mind, que es el top en la mente, que es cuando esto que yo les digo, la persona recuerda al instante cuando yo le digo, nómbrame un súper que vos conozcas, ¿sí? El primero. Después tenemos un segundo grupo, el top of mind, el segundo grupo que tiene que ver con el grupo selecto, que es cuando la persona recuerda entre un grupo eh, cuando hacemos las encuestas, nosotros le damos para que elijan entre un grupo de súper, por ejemplo, ya que seguimos con el ejemplo súper, y eligen el que más reconocen, ¿no? Y así va disminuyendo ese nivel de notoriedad. ¿Sí? Esto también siempre preparamos una encuesta, depende del tipo de organización que sea, preparamos encuestas que nos lleven a conocer la imagen de la organización y qué notoriedad tienen, ¿sí? Es decir, cuánto reconocimiento de marca tienen, ¿sí? Que nos sirve para poder trabajar también todo lo que es el perfil y los atributos, ¿sí? Cuando habla del perfil, tiene que ver con cuál es la imagen que quieren proyectar. Ya tenemos los públicos, ya sabemos a qué público quiere llegar, ya sabemos cómo vamos a trabajar, entonces empezamos a pensar qué perfil de marca le queremos dar, ¿sí? O qué perfil de cultura le queremos mostrar a través de esta imagen, ¿no? Entonces acá empezamos a trabajar con los atributos que tienen que ver con ese perfil, ¿sí? Así como nosotros trabajamos la notoriedad y cómo se va construyendo esta identidad de la organización, recuerden lo que les dije, la identidad está conformada por la cultura, la filosofía y es lo que podemos ver después en una imagen que se forma en nuestra mente. El perfil es importante que podamos trabajar con esto. Bueno, esto es como muy de, como esto se los digo nomás, cómo nosotros trabajamos con esas imágenes, ¿no? Trabajamos la identidad visual, todo lo que tiene que ver con la imagen de marca, la presencia digital y la percepción que tienen los clientes. El cliente va a ser obviamente el público. Puede ser público interno, público externo, público interno, los proveedores, quienes están más cercanos a la organización, o público externo directamente ese cliente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Conociendo nuestra identidad, trabajamos un diagnóstico FODA que nos permita conocer cuáles son estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en función de nuestra identidad y cómo, a qué estamos preparados, qué vamos a trabajar con esta notoriedad, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con esos análisis que venimos haciendo. Entonces vamos a explorar una de las cronologías detalladas que muestran los posibles escenarios estratégicos futuros que ya hicimos en un análisis FODA, trabajando para poder anticiparnos a los desafíos, las oportunidades, tomando decisiones de la imagen, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos esta imagen y qué es lo que nosotros queremos mostrar para que esos otros puedan llegar a estos públicos a los cuales nosotros queramos llegar, puedan sentir que se ven reflejados en esa cultura y en esa imagen que estamos proyectando. Bueno, definición del perfil. Hay muchas estrategias que nos pueden llevar a poder trabajar un perfil, ¿no? Hay estrategias que son estrategias de asociación y estrategias de diferenciación, y hay un tercer grupo de estrategias que es mixta, ¿sí? La estrategia de asociación tiene que ver con que hay una marca que es importante y yo me asocio a ser parecidas a ella, ¿sí? La asociación se basa en unir marcas con valores similares para potenciar su imagen conjunta, ¿sí? Siempre acá yo les digo a los chicos que Capriotti habla del ejemplo de la Coca y la Pepsi.
¿sí? Cuando inició la Pepsi era como muy parecida a la Coca en sus colores, era la gaseosa cola, más allá de eso, tenía también como asociados a eso, hasta que poco a poco se fue diferenciando y se fue alejando de esa mirada o de esa propuesta, pero en un momento le sirvió porque se alojaba bajo la estela de esa gran empresa que era la Coca para poder potenciar sus atributos, ¿sí? Hasta que empezó a diferenciarse, empezando a resaltar características únicas que la hacían diferente de esa otra gaseosa. ¿Estamos? O sea, en este caso, ellos utilizaron una estrategia mixta, pero puede haber sido también que yo digo, bueno, no, me quiero diferenciar completamente, entonces empiezo con otra forma, o sea, me hago una gaseosa cola, pero no respeto los colores rojo, blanco, no. Busco otras cosas, cuestión diferente, y ahí se da una diferenciación. En este caso, como les digo, muchas veces sucede que utilizamos estrategias mixtas. En un momento nos asociamos con algo parecido para que en la mente de la persona quede como instalado esa imagen, quede como instalado, como que somos parte de ese grupo y luego nos vamos diferenciando poco a poco para poder trabajar desde esta estrategia de diferenciación. ¿Sí? Bueno, después esto nos habla acerca de los atributos que tiene la identidad y cómo se van dando esos atributos que están muy pegados a la imagen en sí, a lo que los públicos ven y lo que la organización proyecta, ¿no? Eh, y acá donde vienen también un poco las estrategias para saber qué la distingue a uno de otro, qué es fundamental o qué es esencial para esa organización poder mostrar. Y en base a eso, armar este listado de atributos, ¿sí? Y la forma en la cual esto se va a ir viendo para nuestros colaboradores o para nuestro público. Bueno, esto también es como un método que nos permite evaluar cómo estamos en función de la identidad, mejorando la coherencia y la efectividad de la comunicación, ¿sí? Se trabaja fuertemente con este método CRUSA, que la usan más por ahí los comunicadores. Nosotros vamos a llegar hasta lo que tiene que ver con los atributos y ver qué atributo de esa cultura nosotros podemos mostrar y podemos colaborar. Nosotros trabajamos mucho también con los comunicadores sociales en esta parte, ¿no? Cuando yo trato de localizar, de diagnosticar esta cultura y localizar cuál es el atributo diferenciador, yo puedo trabajar con estos métodos, ¿sí? Que me van a llevar a buscar eso, a que sea una imagen que sea de calidad, que sea recordable, que sea bueno, no me acuerdo cómo, son siglas, Cruz, ¿sí? Y cómo nosotros vamos a ir evaluando esos atributos. Bueno, comunicación del perfil, esto ya no es nuestra parte. Esto lo trabajan mucho los comunicadores. Acá lo importante es que cuando nosotros trabajemos para poder mostrar esa cultura que tenemos una vez que nosotros trabajamos y diagnosticamos, y que esa cultura posea una imagen positiva o que se muestre positiva, debemos trabajar fuertemente esta identidad y la estrategia, ¿sí? De manera coherente, como dice ahí.